Bueno, ya estamos saludando de la manera más comedida al señor ingeniero Lidio Cornejo, quien nos acompaña inmediatamente, como todos los días jueves. Ingeniero, buenos días, bienvenido Lidio. Arranquemos con el tema de moda. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué va a pasar con este asunto de las cárceles, de los centros de reclusión ayer en horas de la noche? Otra vez hubo inconvenientes en La Tacunga, de lo que conozco, y sobre todo en Guayaquil. Aparentemente no se logra poner control. Seguimos con esta preocupación. ¿Cuál es tu criterio? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Fernando. Muchísimas gracias y un saludo a todos quienes nos acompañan todos los días jueves. Bueno, muy sorprendente, Fernando, todo lo que está sucediendo en las cárceles de nuestro país. También es escalofriante ver la facilidad con que se emiten y se envían videos que definitivamente dejan mucho que desear, ver cómo el ser humano puede ser tan malvado, ¿no? Que se regodea, se ríe, se festeja la muerte de un enemigo, si cabe el término. Se ve videos que son escalofriantes, mi estimado Fernando, y lo más triste es de que el gobierno esté incapacitado, no pueda hacer absolutamente nada para dar solución a esta crisis, Fernando, que no es únicamente el hecho de que entre delincuentes se están matando, sino más bien que son bandas que quieren tomar el liderazgo de un país donde el narcotráfico ha hecho pues su casa, ha hecho del Ecuador el sitio más propicio para poder expandir su negocio, donde no hay ni Dios ni ley, básicamente, mi estimado Fernando. Lo que se está demostrando es que toda esta ley del COI, todo aquellos que se pretendía hacer con el gobierno anterior, que era lo necesario para calmar o para tratar de solucionar un problema social, pues definitivamente ahora nos vemos con grandes problemas. Lo que más me ha sorprendido son documentos, envíos, avisos de la CIDH pidiendo que se dé mejores, no sé, formas de vida a los PPL, como si esa fuese la razón de lo que vemos nosotros, un amotinamiento. En ningún momento es exigido mejores beneficios o mejores tratos, sino más bien, Fernando, es únicamente una batalla entre 4 o 5 bandas que definitivamente quieren, como les decía, tomar el liderazgo en lo que significa manejar este país por el narcotráfico. Los narcogobiernos, mi estimado Fernando, están muy cerquita de tomarse el Ecuador, están financiando campañas electorales. Ya se ha hablado también en redes sociales de que se compran los votos, de que definitivamente a la mafia le interesa que determinado grupo político esté en el poder para poder seguir con sus accionarios. La participación ayer del presidente de la República, Lenín Moreno, pues evidenció lo que nosotros siempre hemos dicho, Fernando, la salida de la base de Manta y muchos otros factores que impedían de que el Ecuador sea víctima de los narcotráficos, hoy lo estamos pagando muy caro, Fernando. Es una verdad, ¿no? O sea, por lo menos eso dijo Lenin Moreno, porque por el resto no tenemos presidente, pues es un problema gravísimo, no hay quien gobierne, el señor pasa encantado en MasterChef y en algunas otras cosas que no tienen ningún valor, con todo el respeto para el concurso y para toda la gente que ha visto el programa, pues, o sea, pero no es lo correspondiente, pues un presidente que no toma decisiones, un presidente que en salud no dice media palabra, un presidente que se limita a contarnos de que va a haber sanciones, pero no hay sanciones. No hubo sanciones, por ejemplo, para la muerte de Sidahan, el israelí, que recordarás tú denunció y mostró precisamente un video del director de la cárcel que le pedía $4,000 y él le decía, he dado $43,000. $4,000 para la seguridad de él. ¿Dónde está este director? ¿Está detenido? Recuerdo a Dahan decirle a Bucarán en una grabación, en un audio, si tenía la palabra de Bucarán de que no lo iba a mandar a matar. A los 2 días terminó muerto. ¿Y qué pasó con Bucarán? ¿Acaso lo han detenido para investigaciones? ¿Lo han encausado por esta muerte? O sea, no pasa nada. Ayer se dijo que uno de los directores de la cárcel, o subdirector, perdón, de la cárcel de Guayaquil, pedía dinero. El señor presentó la renuncia y se fue. Y con eso se acaba el problema. O sea, todo esto es una serie de errores tras errores. Es el correísmo quien nos puso a esta gente. Es el correísmo quien puso a los guías. Es el correísmo quien generó todos estos inconvenientes. No solo por lo que tú dijiste hace un instante, que lo dijo Moreno, la salida de la base de Manta, sino porque permitió la llegada del narcotráfico, pues. Mi estimado
Fernando y ciudadanos, aquí no sucede absolutamente nada. Aquí cometes un delito, suficiente es que tengas el poder político necesario para que salgas inmune, inmune de cualquier acción que hayas hecho o hayas omitido hacer. Pero definitivamente en este país lo que menos hay es autoridad, Fernando. Y ahí es donde nuestro país está siendo víctima fácil del narcotráfico, víctima fácil de la delincuencia. Los delincuentes que te roban una casa, pues salen inmediatamente, no hay denuncias, amenazan a sus propietarios o amenazan a la persona que la han robado y en definitiva hoy nos sentimos, créeme, totalmente en la indefensión. Ayer justamente, Fernando, la gente pretende que por la ciclovía y todo lo demás hay mayor seguridad, créeme, las cosas en el centro de la ciudad están cada vez peor, Fernando, y esto nos tiene preocupados a todos y cada uno de los moradores que hacemos nuestra labor económica en el centro. La vecina de la esquina que vende zapatos, pues viene un borrachito o hecho el borrachito, se robó un par de zapatos, si bien es cierto un zapato de un modelo, el otro de otro modelo, pero el momento que lo detuvieron en la calle Montalvo no se encontraban los zapatos, pero sí se encontraba que estaba armado con un cuchillo, que estaba con desarmadores. Es decir, Fernando, realmente nosotros estamos sin ninguna protección por parte de la policía. Las famosas cámaras de seguridad que tanto se implementaron y que tanto se mencionaban en la campaña electoral para la alcaldía no cumplen con su labor. Se desarticuló todos los PAI que existía en cada uno de los barrios, mi estimado Fernando. Se ha dado el presupuesto mínimo para que funcione la policía. Hemos tenido que pedir auxilio a los militares para que logremos contener esta demencia sucedida en cada una de las cárceles, Fernando, y esto nos llama mucho a la reflexión. Los municipios tienen que hacerse cargo más de la seguridad, aportar a la seguridad, coordinar de mejor manera la seguridad, Fernando. Caso contrario, se nos está yendo de las manos. Caso contrario, los ciudadanos vamos a tener que tomar medidas extremas como andar armados, Fernando, y esto es lo que menos queremos. Ninguno de nosotros está preparado para con la delincuencia. Nadie nos ha enseñado a luchar contra la delincuencia, únicamente a la policía o personas que están destinadas para este fin o les gusta este fin o trabajan bajo este fin. Pero, Fernando, la indefensión se ha notado. Créeme que he sentido ayer escalofríos al ver que no podemos hacer absolutamente nada, unos a favor de que se maten entre los delincuentes y otros en contra diciendo que tienen derechos humanos, que son gente, y esto ha puesto más bien en tela de duda qué es lo que aspiramos los ecuatorianos, hasta dónde vamos a decir basta a este tipo de politiqueros que lo único que ven es su beneficio personal, su beneficio económico, más que velar por el bienestar del ciudadano. Quedo pensando en lo que acabas de mencionar. Sí, unos dicen que los delincuentes tienen derechos. Yo no digo que los delincuentes tengan derechos, pero sí digo que una persona tiene derechos. O sea, más allá de ser delincuente, a mí me preocupa. Mira, 80 personas han muerto. Ayer en horas de la noche se hizo conocer que una persona más de los que estaban heridos en la Tacunga falleció. 80. Eh, yo creo que uno, dos de los 80 han de haber sido inocentes. Estaban en proceso de investigación. No es cuestión de decir, bueno, pues, por ejemplo, uno de ellos dice que le degolló a su madre y fue de los que le degollaron ayer. La ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, entonces bien está que le hayan matado. No, yo no estoy de acuerdo con aquello. Esto fue una barbarie, una carnicería, eso no se puede pasar. Mira, hemos quedado tan mal ante los ojos del mundo. No se ha visto pues tal cantidad de imágenes tan sangrientas en el mundo entero y que salgan del Ecuador. O sea, aquí nos hacen ver como sin Dios, sin ley, una nación de barbarie. ¿Tú crees que un turista que pensaba venir al Ecuador realmente va a viajar después de ver semejantes imágenes que nos ponen, no sé, como lo peor del mundo? O sea, es que no hay que decir somos buenos o somos malos. Simplemente bastan unas imágenes como estas para que cualquier persona con dos dedos de frente diga, si matan así, yo no voy, yo no voy. Entonces, ¿qué imagen estamos dando al mundo? Insisto, y este tema de las sanciones, que no se queda simplemente en los decires, en las afirmaciones, se queda simplemente para la política, para decir si estoy cumpliendo, porque no sucede nada, los jueces no actúan, nada pasa. Reitero, más allá de si eran culpables o inocentes, más allá si merecían o no merecían la muerte,
Más allá de todo, hay que hacer cumplir la ley y hay que investigar estos 80 asesinatos, porque esto es. Y 80 asesinatos con saña, premeditación, alevosía, con maldad, con violencia, porque no solo matarlos, es degollarlos, degollarlos vivos, es cortar sus miembros, brazos, piernas, es sacar su corazón. O sea, esto fue realmente terrible, imágenes dantescas, ni siquiera en películas de terror se ve algo tan macabro como lo que nos tocó mirar. Sí, Fernando, y qué terrible, ¿no? No saber que tenemos esa clase de políticos y que hay políticos que hoy en día quieren aspirar a la presidencia de la República cogiendo dinero del narcotráfico, Fernando. ¿Qué es lo que podemos esperar si es que aquí se introduce la guerrilla, el Ejército de Liberación Nacional? Tiene aquí su descanso y eso lo conocemos y lo sabemos los ecuatorianos, pero poco nada nos está importando, Fernando. ¿O es que acaso creemos que estamos salvados de una a ver qué pasa, mi estimado Fernando, si por A o B circunstancias tú manejas un vehículo, yo manejo un vehículo, el señor, y tenemos que un accidente de tránsito, Dios nos libre, y tenemos que caer en una de estas cárceles, Fernando. ¿Se ha hecho alguna diferenciación entre este tipo de delitos y este tipo de cárceles que podemos ir a aquellos gente que no somos pues asesinos, Fernando? O sea, créete que me da, hasta ahora no puedo salir de este show emocional, de esta preocupación tenaz que tengo, Fernando, porque los problemas sociales que se dan es por la pobreza, es por la indigencia, es porque el político sin vergüenza lo que ha hecho es robarlo todo, Fernando. Lo que ha hecho es asumir que él puede hacer y deshacer en este país y no hay Dios ni ley que a él lo pueda detener. Aquí hemos visto los casos, Fernando, cómo se enriquecieron durante 14 años y lo siguen haciendo, Fernando, y no hay una sola detención o una sola retorno del dinero que nos deben, Fernando. Ya salió hace poco tiempo un personaje nefasto para nuestro país que se robó dineros, pues ya salió recién, Fernando, y campante, ¿no? Campante con el dinero, con el daño que causó, con la pobreza que creó, Fernando. Y ahí es donde muchas veces me pregunto ¿para qué sirve la política, Fernando? ¿Para qué sirve nombrar a gente que no va a hacer absolutamente nada y que no ha hecho nada en su vida particular y ahora que posiblemente ya es alcalde, ya es concejal, ya es asambleísta, ya es ministro, ya es presidente de la República, Fernando? ¿Para qué quiere un cargo cuando él sabe que no tiene ni la experiencia ni la capacidad para manejar un país, que no se ha preocupado de lo social, que tampoco lo va a hacer y lo único que pretende es ir al puesto para robar, Fernando, para tratar de mejorar su vida y la de los suyos, pero los demás, pues lógicamente ellos se van fuera del país y nosotros nos quedamos en este gran problema, Fernando. ¿Qué hacemos para sacar a esa gente de la pobreza extrema, Fernando? Cuando tú no le puedes ofrecer un salario como ganan en la prostitución, cuando se gana en vender droga, tú no puedes alcanzar esos valores como para incidir en la gente para que no haga este tipo de delitos o no se dedique a la venta de droga o a la prostitución, Fernando. Esto es terrible y lo que poco que podemos hacer es tratar de mejorar y de elegir gente que sea capaz de solucionar y sentir el dolor que sentimos los ciudadanos todos los días. El tema de la ley, que es básico, básico, sanciones rígidas, que es lo que no está pasando. O sea, en este instante detienen a los pequeñitos, a los microtraficantes, pero a los dueños del cargamento, de la merca, a los grandes traficantes, nadie los detiene, pues. Lo he dicho por muchas veces, la mayoría de los enormes edificios del Ecuador son un monumento al lavado de activos, al narcotráfico, a la corrupción. La mayoría de los edificios son eso, nada más. Y nadie ve, nadie quiere ver. Todo el tiempo miramos que se detiene droga, pero miramos que se detiene al que la transportaba o se detiene al que la cuidaba. Nunca se llega al dueño de la mercancía, nunca se llega al gran narcotraficante. Entonces, todo sucede como tú acabas de mencionar, en base a ninguna sanción, en base a la impunidad, en base a que se enriquecen nomás y no pasa nada. Nunca se llega al gran capo. Mira lo que pasa, los grandes capos de la droga, de las FARC, tranquilos, descansando en Venezuela, como antes lo hicieron en Ecuador, y como mañana quizás lo vuelvan a hacer, si es que gana el candidato del correísmo, el candidato de la narcopolítica. Entonces, o sea, a eso estamos arriesgando al país. Y lamentablemente la gente no entiende. Y lamentablemente la gente termina vendiendo el voto, y eso es lo grave, ¿no?
Definitivamente pensamos que este país, todo lo que tú escuchas en noticias, lavan tanto el cerebro, ¿no es cierto? Ahora, por ejemplo, lo estaba escuchando al señor Rabascal, candidato a la vicepresidencia por parte de UNES, con Arauz al vicepresidente de la candidatura correísta, decir que la investigación que ha hecho la revista definitivamente es una sinvergüenzada. Que fíjate que ahora dice que el dueño, que es un banquero, así lo dice, ¿no? Fíjate que es un banquero, es el que ha hecho ese tipo de investigaciones y que es falso, que su familia ha sido perseguida por el Ejército de Liberación Nacional, por la guerrilla, y que para él sería imposible recibir dinero de este tipo de gente. Muchas veces, mi estimado Fernando, uno se queda pensando y dice, bueno, uno no comete determinados delitos por la familia, por lo que uno ha heredado de sus padres, por esa moral, por esa ética, pero créeme que el político es extremadamente sinvergüenza. Hay políticos que no valen la pena, hay políticos que lo único que quieren es el poder para acabar con toda la estructura social y empezar de la nada, Fernando. Ahora, pero mira, permíteme puntualizar lo que acabas de decir. Acabas de mencionar de que dice que ha sido perseguido por el ELN, no lo he escuchado. Pero si ha sido perseguido por el ELN, ¿por qué será? ¿Será porque también era narco? O sea, ¿a quién persigue el ELN? ¿Le persigue al inocente? ¿Le persigue al rico, al banquero? A ellos sí, para quitarles la plata. Pero ni el señor es rico ni el señor es banquero, entonces solo era narco, pues, o sea, y del otro grupo, supongo. Porque no hay otro motivo para que lo persigan, pues. No, y lo que acaba de decir es que su familia política, su suegro, fue asesinado por la guerrilla, Fernando, y que él es la última vez que conteste este tipo de preguntas porque definitivamente el dolor que él siente, pues él no podría nunca tomar dinero de este tipo de personajes. O sea, Fernando, fíjate cómo se dan, ¿no?, la vuelta a las cosas, cómo manipulan las cosas, como una investigación, hasta viene la Fiscalía de Colombia, el fiscal de Colombia, a compartir información y él la desmiente de un plumazo, Fernando. Él la desmiente de un plumazo, mientras que la otra candidatura, pues poco o nada hace porque se apresura esta investigación, se den los resultados. Es decir, yo no entiendo, Fernando, cómo alguien que también aspira a ser candidato o es más bien quiere ser candidato a la o es para la presidencia de la República, no permita y no quiera que inmediatamente se haga la investigación o se abran las urnas electorales, se cuenten los votos. Yo créeme, hoy me he quedado pasmado, si cabe el término, de ver la clase política que tenemos, Fernando. Ni el uno ni el otro, es decir, los ecuatorianos estamos sálvese quien pueda, la ley del más fuerte, y esto me temo que la sociedad poco a poco se va a ir carcomiendo ella misma para, Fernando, terminar pues en lo que, si nosotros creemos en la Biblia, si nosotros creemos en un creador, pues ya estamos en los últimos días de esta civilización, Fernando. Lo que tú acabas de decir, que de un solo plumazo desmintió todo. Pero eso para los que no saben. Los que sí sabemos, los que leemos, y le invito a la gente, por favor, vaya al web de la revista Semana para que lean los reportajes sobre los archivos de Uriel. O sea, yo no puedo simplemente decir yo soy inocente y se acabó, aquí terminó, ya no contesto más sobre esos temas. No, hay demasiados archivos, o sea, no es un invento, no es un invento de nadie. Hay documentos de Andrés Felipe, se me ve el apellido en este instante, alias Uriel. ¿Quién es el que revela? No revela. ¿Quién es el que tenía todos estos documentos en su computadora? Y cuando es abatido en octubre del año anterior, estos documentos pasan a poder de la Fiscalía. Aquí no se perdió cadenas de custodia ni nada. Por eso el propio fiscal general de Colombia trae los documentos para que no se extravíen, para entregarlos de mano directa a la fiscal de Ecuador. Así que no es cuestión de decir yo no sé, a mí no me digan, yo odio a esa gente, yo no soy parte de este tema, a mí no me cuenten, yo no tengo nada que ver. No, ahí está claro. $80,000, que no deben ser $80,000, pero eso es lo que dicen los archivos. $80,000 en préstamo. Eso es lo que dicen los archivos directamente. ¿De dónde creen que sale tanto dinero para campaña? Mira, el doctor Córdoba de Sedatos, Ángel Polibio, menciona hace 10 días en una entrevista que hay más de 10,000 personas trabajando físicamente por la campaña del señor Arauz, llegando a todos los lados.
el día domingo en un programa de TC Televisión, el canal Incautado, Andrés Vera está conversando, Carlos Vera, perdón, no Andrés, Carlos Vera está conversando con uno de sus entrevistados y el señor le dice que están llegando cualquier cantidad de gente a los barrios. Al grito de censo, censo, sacan a la gente y empiezan a ofrecerles dinero. Y les han dicho que si en una casa hay 3 personas que votan por correa, les dan $3,000, no 1,000 por familia, sino $3,000. Y que de esa manera se están moviendo, que están regalando cosas, que es una cantidad de gente enorme. Y se informa además que existirían alrededor de 30,000 personas que también trabajan para el correísmo, pero desde sus casas, como troles. ¿De dónde sale el dinero para pagar a tanta gente? 40,000 personas en una campaña. Por eso, cuando tú entras a redes sociales, encuentras una profusión de gente que defiende a Correa, que defiende a Arauz, que dice que hay que votar por el ELO, precisamente por esto, porque les están pagando. Agreguemos más. Ayer me decía una persona, me decía que la hijita le ha informado que les quitan el 50% del sueldo. Acaba de ingresar hace un par de meses a trabajar para el Estado, es decir, a ser funcionaria pública. 50%. Y que les están quitando a todos. Porque si no, el nuevo presidente que va a ser Arauz, él va a sacar a toda la gente y va a reemplazarla por otras personas. Así que hay que dar dinero desde sus sueldos desde este momento. Yo le decía al señor, dígale a su hijita que lo único que hay que hacer es no votar por corruptos, que hay que evitar de que este señor llegue a la presidencia de la República. O sea, mira, están ya negociando con todo lo que pueden, sacando dinero de los propios empleados públicos, extorsionando y chantajeando a la gente, con el cuento de que el rato que llegue Arauz les va a votar a ellos primero si no ponen plata ahorita. Imagínate a qué nivel estamos llegando. Fernando, y esos datos no solo los tienes tú a partir de la información, sino de los contactos que uno también tiene políticamente, Fernando. Sabemos nosotros que en Tungurahua también se están armando este tipo de personajes, de este tipo de personas que están ya, Fernando, no solamente actuando con las familias de esta clase, sino también están yendo hacia las comunidades, hacia donde se formaron determinados grupos económicos, donde se organizaron a grupos sociales, ¿no es cierto?, para organizar su trabajo y que trabajan en el Ministerio de Agricultura, para salir a trabajar ya por Arauz. Es decir, lo están haciendo desde antes y lo siguen haciendo, Fernando. Son empleados públicos del sector público y están ocupando su tiempo en este tipo de acciones, Fernando. Es una pena realmente saber de que seguimos con la misma tónica, la gente poco nada le interesa, le importas, tú como ciudadano, como ecuatoriano, lo único que interesa es llegar al poder. ¿Llegar al poder para qué, Fernando? Ya lo ha dicho Arauz, ha hablado con la Asociación de Municipalidades y ha dicho que va a tomar el dinero que existe en el Banco Central del Ecuador para poder igualarse con todos los municipios. Yo no sé, yo no entiendo cómo el presidente de la AME admite de dónde va a sacar el dinero y no se asuste, Fernando. Los únicos dineros que tiene el Banco Central son aquellos que nosotros como depositantes hemos hecho en las cooperativas y en los bancos. No es que va a salir solo afectado aquel que tiene una cuenta en los bancos, sino también las cooperativas de ahorro y crédito, Fernando. Esos dineros los va a tomar y va a ponerse al día supuestamente con los municipios para que comiencen a hacer obras que les ha faltado o porque les ha faltado dinero a cada uno de los municipios. Hoy me parece que tienen una reunión con Lazo, es decir, también se está llevando a cabo, Fernando, una negociación de las asociaciones de municipalidades cuando sabemos que muchos municipios están pésimamente administrados, Fernando. La incapacidad es la que ha primado en cada uno de los alcaldes de los distintos cantones, Fernando, y esto es definitivamente hay que pensarlo y hay que repensarlo por quién se vota en las próximas elecciones. No es el juego de la extorsión. Ese es el juego de la extorsión, mi querido Livio. Entonces, ahorita, dirigentes de los sindicatos, dirigentes de los trabajadores, las municipalidades, las organizaciones de los consejos provinciales, todo el mundo, entre comillas, dialoga. De esta manera, dialoga, pidiendo platita. Todo el mundo se está vendiendo. Y es una sinvergüencería. Que van a conversar con los candidatos, a que firmen acuerdos los candidatos. Esperen que sean autoridad, no antes, no pueden firmar antes. Ellos no son nadie. Y si firman un acuerdo en este instante no debe tener ningún valor, porque no pueden en este momento comprometerse como presidente porque no lo son. Ese es el primer tema que tenemos que tener en claro.
Basta de chantajistas, de gente que va a sobornar, de gente que va a ofrecer apoyo a cambio de dinero. Basta de cuentos. Por ejemplo, antier escuchaba a Dalton Basigalupo en una entrevista con Carlos Vera, diputado de Cotopaxi, y él decía, con el correísmo ni a la esquina, no vamos a votar nunca, no vamos a votar nunca por los que han destruido el país, por los que han robado, por los que han saqueado al Ecuador. A la mañana siguiente, en un canal nacional, me parece que fue Teleamazonas, Vilma Andrade decía que ella no va a votar, que la izquierda democrática no va a votar ni por uno ni por otro candidato. ¿A quién favorece esto? Obviamente al candidato Arauz. El momento que está diciendo eso está contándonos de que ya recibió. Está contándonos de que el cuento es no apoyar a nadie, pero indirectamente está apoyando a Arauz otra vez, porque no es la primera vez que ha estado con el correísmo, y nos muestra que son simplemente mercaderes de la política, mercaderes que tratan de vender la nación si es posible para llenarse los bolsillos. Esos son, eso es la izquierda democrática. Todo lo que dijo el candidato Herbas, lo que dijo Basigalupo, lo que han dicho varios, de que no van a ir con el correísmo, a ella no le importa, hace lo contrario y simplemente se va con el correísmo porque quiere. Y como tiene vergüenza de decirlo, dice, no vamos a apoyar a ninguno de los dos candidatos, vamos a dejar en libertad a la gente para que vote por quien quiera. Fíjate, Fernando, que justamente es lo que yo había mencionado en redes sociales, que aquí no se trata que el candidato es aquel que después va a dirigir un partido político, sino nada más que la política es de momentos, Fernando, y que aquí el señor Herbas no pinta para nada más que fue el candidato, Fernando. Quien se aprovechó de toda la imagen o tal vez de la campaña que inició Herbas, pues definitivamente son los mismos de siempre, los negociadores de siempre, Fernando. La posición de la señora Vilma Andrade ya la veremos, pues cuál es una vez que se elija al presidente y aquí se elija a todos los miembros del CAL de la Asamblea. Y la veremos ahí, Fernando, la veremos ahí. Porque también recuerda que tiene rabo de paja. Recordemos que su esposo tenía pues un carnet de discapacitado con el cual se compró también un bonito carro, un BMW o un Mercedes, me parece. Entonces, Fernando, las cosas que definitivamente hacen los políticos dejan mucho que desear. Son políticos únicamente de nombre, Fernando. Ellos pelean por el pueblo por de boca de los dientes para afuera, Fernando. Porque si sintieran lo que estamos sintiendo este momento los ecuatorianos, la desesperación en la que nos encontramos, el deseo profundo de sacar adelante este país, Fernando, es el que todavía nos tiene aquí. Y el momento también es que no sabemos dónde salir corriendo, Fernando. Eso es lo que nos detiene a muchos ecuatorianos todavía en este país y lo que estamos sufriendo, Fernando, es qué nos espera para las futuras generaciones. Que tal vez el narcotráfico ya nos ponga a dedo un presidente, Fernando, o simplemente que comiencen a seguir difundiendo las matanzas en las cárceles para seguir teniendo miedo los ecuatorianos. Eso se ha hecho, Fernando, y eso es lo que quiere la mafia, eso es lo que quiere el narcotráfico, eso es lo que quiere la guerrilla, Fernando. Que se les tema, que se les tenga miedo. Y el político también está sumado a aquellos que quieren que se les tenga miedo porque este momento tienen un poco de poder, porque ahora pueden ir y exigirle al empleado público, al del sector público que tanto tiene que dar si es que se quiere quedar en el puesto. Fernando, ¿qué pasa con este país? ¿Qué pasa con los ecuatorianos? Que elegimos a cualquier tipo de personaje, Fernando, cuando no conocemos nada de su vida particular, cuando no sabemos de sus éxitos personales y queremos ponerlo al frente de una ciudad, queremos ponerlo al frente de un país. Fernando, por Dios, dejarle en las manos de este chico de 35 años que va a ser manipulado al revés y al derecho por los políticos de siempre como Correa y sus secuaces, como el Correa y la guerrilla. Definitivamente este país va de mal en peor, estimado Fernando. Van a tenernos en la pobreza. No todos queremos, Fernando, coger cada mes una caja de comida o que nos regalen bonos. No todos tenemos esa aspiración en la vida, Fernando. Y esa es la gran diferencia, que algunos quieren vivir del Estado gratuitamente sin pagar impuestos, mientras que otros nos levantamos todos los días para sacar adelante a nuestra familia pagando impuestos, para poder de alguna forma, Fernando, recibir algo que nos caiga gratis de este país, como si fuese tal vez la salud, si es que en un momento ya de vejez no tenemos un solo centavo, porque hasta el IES nos han robado, Fernando, hasta el IES ha sido saqueado y hay todavía jubilados que están apoyando a este tipo de propuestas como hace el señor Arauz. Pensando en este tema, y se menciona que hay una serie de inconvenientes todavía, no nos dan todavía los datos de los nuevos amotinamientos en la Tacunga, porque
se está ubicando a los reos de mediana peligrosidad en de máxima y uno no sabe qué fue lo que pasó, qué es lo que está ocurriendo todavía. Y es una incertidumbre. Pero regresemos a lo que hablábamos, al tema de la política. ¿Qué tiene que pasar con el Consejo Nacional Electoral? Ellos se han puesto más allá del bien y del mal. O sea, a ellos no hay cómo tocarles. Yo sonrío porque escuchaba a Nubia Villasís, expresidenta del Consejo Nacional Electoral, año 2013, cuando decía, entre otras cosas, ayer en una entrevista, decía Nubia, no, dice, miren, aquí hay una equivocación, un error craso. Yo pretendía aplicar de que durante la campaña el Consejo Nacional Electoral es la organización que tiene la más alta autoridad y nadie está sobre ellos. Y cuando envié el pedido de destitución, me contestaron en la Corte Constitucional de que no es cierto. Por lo tanto, dijo ella ayer de que no es cierto que el Consejo Nacional tenga ninguna potestad especial. Primero. Segundo, nadie está pretendiendo cambiar los resultados de las elecciones, ni dictar ganadores, ni proclamar vencedores. No lo está pretendiendo hacer ni la Fiscalía, ni tampoco la Contraloría. Y si no están inmiscuyéndose en las actividades del Consejo Nacional Electoral, el Consejo Nacional Electoral tampoco puede inmiscuirse en las labores de estas entidades. ¿Cuál es la labor de la Fiscalía? Investigar delitos. Y el fraude electoral es un delito tipificado en el artículo 46 de la Constitución del Estado. Y está investigando un probable fraude electoral. Por lo tanto, no puede decirse, no, yo no les doy autorización, yo no doy permiso, no lo voy a hacer. Es como que cualquier persona que es acusada de un delito diga, a mí me vale. Yo no les doy autorización para que me enjuicien y punto, y me voy. O sea, a ese nivel está llegando un Consejo Nacional Electoral al que el señor Pérez dijo ayer que ha entregado 46,000 pruebas 46,000 actas de pruebas de supuesto fraude. Si es que, perdón, 16,000, si es que llegó a esa cifra, estamos hablando de un fraude enorme, cosa que nunca ha pasado, pues, ¿no? Efectivamente, Fernando, pero la pregunta es, ¿quién, Fernando? ¿Qué autoridad va a ponerse a investigar? ¿Quién, Fernando? ¿Quién? Si aquí definitivamente creen que están ellos exentos porque son el CNE y porque la ley les dice que tienen que manejar y articular durante ese tiempo. ¿Qué? O sea, hemos nombrado presidentes de la República o dictadores por el tiempo de 60 días de este país o un tiempo más. Fernando, todo eso lo hizo el correísmo. Todo eso, créeme, toda esta patraña, toda esta enredadera la hizo el correísmo, Fernando. Y esta falta de autoridad por parte de quienes tienen que ejercerla, como son la Fiscalía, como son la Contraloría, definitivamente denota que este país no tiene autoridad, no tiene presencia, Fernando. Tienen que hacerlo y porque tienen que hacerlo, Fernando, caso contrario se los mete presos. Pero yo no entiendo el por qué no hay este accionar, Fernando. O sea, a ver, ¿qué pasaría si Fiscalía ordena que inmediatamente se proceda a esto y también Contraloría lo hace? ¿Tú crees que saldría alguien a defenderlos? ¿Quién saldría a defender el CNE? ¿Tú? ¿Yo? ¿Algún ciudadano que nos escucha saldría a defenderlos, Fernando? ¿Qué crees tú? ¿Por qué no se procede, Fernando? ¿Por qué no se lo hace? Ahí están las actitudes no pensadas del señor Yacu Pérez, cuando firmó un convenio con el señor Lazo, cuando caballerosamente pidieron la apertura y se les iba a aceptar, cuando después las ambiciones personales primaron, Fernando, cuando después de ahora los señores del sector indígena creen que ya han ganado la presidencia de la República, Fernando. ¿Qué pasa en este país cuando ya hay un compromiso, cuando ya hay llegar a un entendimiento, pues tiene que procederse al mismo? Y hoy los ecuatorianos vemos con mucha pena que vamos a seguir nombrando autoridades con fraude electoral, Fernando. El fraude se sigue dando, Fernando, y no solamente en las actas que está presentando el señor Yacu Pérez, sino en el mismo sistema computarizado. Ahí está el fraude electoral, Fernando. A mí no me vengan a decir que la izquierda democrática está en cuarto lugar, Fernando. A mí no me vengan a engañar con ese tipo de acciones, Fernando, porque definitivamente conocemos perfectamente cómo es el proceso electoral y sabemos que cómo se entregan aquí los datos y los cargos para que determinadas personas sean beneficiadas, Fernando. Tenemos que llegar al proceso electoral, a abrir las urnas y ojalá se proceda a la petición que está haciendo por la candidatura de Pachacuti para ver si realmente hay esas evidencias y que de una vez quede ya evidenciado el fraude electoral. Reitero, la Fiscalía lo debe hacer y estoy convencido de que lo va a hacer.
Estoy convencido de que lo va a hacer. Estoy convencido que va a ingresar al Consejo Nacional Electoral porque tiene que hacerlo. Te reitero, la ley a la que invoca a Tamaín no existe. No existe. Y si existiere, tampoco tiene valor. La Constitución es muy clara. Cualquier artículo que se oponga a las normas de la Constitución, siendo la Constitución la norma suprema, no tiene ningún valor. Y nadie puede estar sobre la Constitución. ¿Qué dice la Constitución? Que el poder está en el pueblo. Y el poder de este pueblo se lo ejerce a través del presidente de la República, elegido por este pueblo, y a través de los asambleístas, elegidos por el pueblo, que a su vez determinan quiénes son los miembros del tercer poder del Estado, que en este caso es precisamente la justicia ecuatoriana. Correa le agregó dos nuevos poderes, participación ciudadana y el Consejo Nacional Electoral. Pero ninguno de ellos, sobre todo estos últimos tres que no son elegidos por el pueblo, pueden estar por sobre la persona que el pueblo eligió, esto es el presidente de la República. Acertada o equivocadamente, pero hay una persona que es la que tiene que mandar. No es que el Consejo Nacional Electoral en tiempo de campaña tiene todos los poderes. ¿Basados en qué? Eso no existe. No existe. Tiene el poder de tomar medidas y decisiones para organizar y garantizar el proceso electoral, cosa que no lo hace Atamaín porque no garantizan absolutamente nada, cosa que no lo hace este Consejo Nacional Electoral, cosa que además está fuera de ley. Tenemos a 4 miembros de este Consejo Nacional Electoral, los 4, que fueron destituidos ya por un juez de primera instancia y ni siquiera han apelado esa resolución del juez de lo contencioso electoral, que es el que sí puede destituirlos en este momento. Y para completar, la quinta integrante de este Consejo Nacional Electoral, a más de los 4 destituidos, se fue de vacaciones en medio del problema, pues, Estela Acero, y nadie la ha reemplazado porque no pueden reemplazarla además, porque están en sesión permanente, y en sesión permanente ni me puedo ausentar, ni puedo decir que quiero vacaciones, pues. O sea, no es el momento ni es el tiempo. Es decir, este Consejo Nacional Electoral está actuando en cefalía, porque nadie de ellos es legal en este instante. Definitivamente, Fernando, pero lo que más me temo, lo que a mí no me agrada, por ejemplo, es ¿dónde están los seguidores de Álvaro Noboa? ¿Qué ha dicho Álvaro Noboa? Que tanto quiere al país, que tanto adoraba al país, que quería ser candidato porque él ya estaba cansado de los políticos. ¿Dónde está esa gente, Fernando, que realmente... Electoral, mi querido Lirio. Dicen que haciendo bulla con Yacu, queriendo ganar en medio de la bronca, porque quieren ellos paralizar la elección y que se vuelvan a dar nuevas elecciones. O sea, no tenemos amor por la patria. En este instante, lastimosamente, es improbable, es un imposible pretender nuevas elecciones, cortar el proceso electoral. Creo que ni aunque se demostrara el fraude más grande, se podría regresar sobre lo que ya pasó. Creo. No sé si... Efectivamente, Fernando, o sea, todos van tras sus intereses, ¿no es cierto? Todos van tras sus intereses. O sea, lo que poco o nada les interesa es nosotros. Lo que pasa es que no, que para ellos el ciudadano, el ecuatoriano no existe. Son solo sus deseos y ambiciones personales, Fernando. Eso es lo único que mueve al politiquero en este momento. Eso es lo único que mueve a este político, Fernando, y cada vez decepciona más a la gente. Y que la gente también cada vez quiere elegir el Mesías, Fernando. Es como si es que se eligiese al Yacu Pérez. El Yacu Pérez, por mover y chasquear los dedos, van a regresar los dineros que salieron del país. Chasqueando los dedos va a meter preso a todos los delincuentes políticos que nos han robado. Chasqueando los dedos vamos a ser todos ricos. Chasqueando los dedos vamos a tener mejor salud, vamos a tener todos empleo. Eso es lo que pretende la gente, Fernando, y cuando sabemos perfectamente que lo que aquí necesitamos es gente que venga a administrar este país en forma decente, Fernando, que se revisen todas y cada una de las leyes que nos permiten una convivencia armónica en la sociedad, Fernando. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos una justicia que sea justa y rápida, Fernando. Necesitamos, sinceramente, que las cárceles sean un lugar donde la gente se reforme, Fernando, no donde creamos, donde sea ya una escuela de masterado para la delincuencia, Fernando. Esto es lo que necesitamos los ecuatorianos, que los dirigentes tomen medidas que nos sirvan a la sociedad, Fernando. Caso contrario, la sociedad se está quedando desamparada, Fernando. Caso contrario, va a seguir habiendo desilusiones de todos y cada uno de los ciudadanos, porque no hemos encontrado todavía a ese Mesías, a ese Salvador, Fernando.
Cuando todos tenemos que caminar, que tenemos que remar hacia un objetivo, todos a ese objetivo para lograr alcanzarlo, Fernando. Cuando no hay objetivos claros, la sociedad comienza a desperdigarse por donde cree que puede encontrar su estándar, su mejor calidad. Y eso es lo que está sucediendo. La forma más rápida de enriquecerse en este país es vendiendo droga, Fernando. La forma más rápida de enriquecerse en este país es alcanzando el poder político, Fernando. Esas son las únicas cosas que mueven a la sociedad, que hace que la gente se vaya por el camino más fácil. Cuando nosotros no entendemos que un país que tiene que generar productividad, que un país que tiene que generar empleo, que un país que tiene que generar industria, es la que saca adelante a su sociedad, definitivamente no vamos a lograr alcanzar esas metas tan deseadas del buen vivir, Fernando. Pensando en todos estos temas y preocupado, porque mira, la gente sigue pensando en el Mesías, ese que tú mencionabas. El Mesías ya vino hace más de 2000 años y no viene para defender una nación, sino viene para defender al mundo. Entonces, aquí seguimos buscando al Mesías político que nos va a salvar. Nadie nos va a salvar, nadie salva al pueblo. Tenemos que elegir al mejor candidato que es diferente. Y tampoco dejarlo solo, tampoco pensar que él va a solucionar todos los problemas. Tenemos que estar ahí para exigirle que cumpla sus propuestas, sus proyectos y para exigirle que no se vire a la corrupción ni al robo. Tenemos que estar pendientes para defender al país. Si no, va a pasar lo que ha ocurrido. Que todo el mundo que llega sale con sus alforjas llenas y nada más. Hay tanto mediocre ubicado como candidato político con la finalidad de salir de la pobreza. Muy poca gente tiene un empleo, una empresa, un trabajo, tiene éxito en la vida privada y se mete a la política. En mayoría, y perdóname que haya generalizado, porque tú también estás en política en algunas ocasiones, pero es diferente, pues, una persona de éxito que un fracasado. Eso es lo que nos preocupa, que el país elige fracasados. Si tú eliges fracasados, vas al fracaso. Y eso es lo que la gente no quiere entender. La gente piensa que amar a la patria es ir a las elecciones y votar y hasta ahí. Y ya cumplí con mi misión. No, señor. No. Si usted pone a una persona y no hay quien cuide el arca abierta, pues simplemente se van a llevar todo. Y ese es el problema que la gente no termina de entender. Efectivamente, Fernando. Por ejemplo, yéndonos al plano local, Fernando. Hoy nuevamente la sociedad, los ambateños nos hemos visto, pues no, nos hemos visto los ciudadanos abocados a unos a favor, otros en contra de la famosa ciclovía, Fernando. Una ciclovía que hoy como nunca nos está, fíjate, a los comerciantes demoliendo, nos están definitivamente acabando, Fernando. Cuando se pretende cerrar algunas calles y se han estrechado otras. Yo no sé cuál es el objetivo de hacer este tipo de acciones en un sector, en una zona donde no se ha llevado a cabo ningún tipo de estudio, Fernando. Cuando fui candidato a la alcaldía y muchas veces me preguntaron qué vamos a hacer con la movilidad, yo les había propuesto que primero tenemos que hacer encuestas serias, Fernando, con cualquiera de las instituciones de las universidades para averiguar para qué baja el ciudadano al centro. ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que quiere en el centro, Fernando? Yo les había mencionado que yo tengo un local comercial en el centro de la ciudad y que necesariamente los días sábados hay congestión extrema, Fernando, que se supone que no hay actividad del municipio ni de las entidades gubernamentales, ¿no es cierto? Pero también existe tráfico, Fernando. Yo les había dicho que no es que los locales comerciales están llenos, que no sabíamos ni explicábamos el hecho de por qué hay congestión el día sábado, Fernando. Poco o nada se hizo caso, Fernando, y ahora la persona elegida, aquel que está al frente del municipio, hoy ha pretendido en 15 días darnos la solución. Decirnos que Ambato necesita ya ir como las grandes ciudades, como Ámsterdam, como Suiza, como París, como Francia, Fernando. Que el centro sea un sitio donde caminar, donde disfrutar, donde exista turismo. Fernando, yo muchas veces le pregunto a la gente qué hay de visitar o para visitar en la ciudad de Ambato. Yo quiero que tú me digas, sinceramente, si fueras un turista o tuvieras gente o turistas en tu casa, ¿hacia dónde los llevarías, Fernando? ¿Qué sectores de la ciudad de Ambato tú les llevarías a visitar, Fernando? Yo quiero que tú me contestes eso para un poco analizar por qué la ciclovía tiene que ir en la calle Bolívar y en sus alrededores, Fernando, para justificar
de alguna manera que se pongan jardineras en la calle Martínez, Fernando, que también se estreche la calle Sucre y que se haya peatonizado determinadas calles en el centro de la ciudad. ¿Qué hay de atractivo en haber hecho este tipo de actividades, Fernando? Porque algunas gentes también, que ahora los políticos de turno, los políticos de casa, también utilizan hacker para llenarnos con comentarios positivos de una actividad que muchos lo vemos como muy poco aplicable en este momento de crisis económica, de pandemia, y que tampoco ha llegado al punto de buscar una solución al grave problema que tenemos en el centro de la ciudad. A ver, si me permites responderte, es que no hay a dónde llevarlos. Quizás al Parque de las Flores, quizás al Parque de la Familia, si alguien viniera a pedirme que le lleve a conocer Ambato. Un recorrido por la ciudad, pero nada más. O sea, ir directamente al centro de la ciudad, no veo para qué. Te aseguro que no veo para qué. Y uno termina preguntándose, ¿y entonces por qué hacen todo esto? Mira, ridículamente no se consulta con la gente. Tú decías que había congestión los sábados. ¿Qué hizo el alcalde? Ahora hay congestión todos los días. Ahora la gente no quiere ir al centro de la ciudad. No quiere ir. Solo para salir, cruzar 3 calles, me voy a demorar 1 hora. Con el consiguiente problema para el vehículo, el consumo de gasolina, el problema del calentamiento tanto de frenos cuanto de embragues y todo lo demás. Y entonces, ¿para qué voy? Ese es uno de estos temas que deja luego en soletas al comercio en el centro de la ciudad. Nadie quiere ir al centro. ¿Para qué voy a ir al centro? Ese es el tema, eso es lo que dice la gente. Y lo que ha hecho el señor alcalde, quiero entenderlo sin querer queriendo, es equivocarse una vez más en este tema. Y lo grave es que no admiten que se equivocan. Lo grave es que piensan que están en lo correcto y que el resto, toda la ciudad es la equivocada. El tema es que no hemos perdido nada, no se pierde nada, porque todo esto lo paga la GIZ, $80,000, que obviamente si tú no aplicas, si esta obra se retira después de los 15 días, no te va a dar un centavo nunca más, pues. O sea, pretendieron culpar al ingeniero Amoroso. Yo conversé el lunes con el señor ingeniero Amoroso y me dijo que sí, que él consiguió el dinero de la GIZ, pero que el proyecto era, desde el fin de Miraflores hasta Aguajá en los días sábados, generar un ciclo paseo, que lo han cambiado a otra cosa y eso ya no tiene nada que ver él, pues. Y este es uno de estos temas que a nosotros nos preocupa, nos molesta, porque no solo es que hacemos malas obras, sino que vamos a perder la ayuda de países europeos, la ayuda de otras ciudades, con las que inclusive en determinado momento se hermanó Ambato. ¿A dónde vamos? Efectivamente, también escuché más bien la conversación que tuviste con el ingeniero Amoroso. Y le escuchaba las supuestas ideas que él tenía, que había dejado planificado. Y la pregunta, Fernando, es ¿dónde están esos documentos? ¿Dónde está la planificación 2030, Fernando? O sea, si a mí me hablan de que hubo una administración anterior que pensó y planificó en la ciudad, ¿dónde están esos documentos, Fernando? Recuerda tú que en campaña el señor Amoroso ofreció para el mes de marzo de en ese entonces de ese año ya la inauguración de la que ahora es el nuevo Terminal Sur terrestre, ¿no es cierto? Sí, dijo también Listo. que ya estaba listo para negociar y que ya estaba comenzándose los trabajos también de la revisión vehicular, ¿no es cierto? Que ahora lo cambiaron a otro sitio. Fernando, muchas cosas se pueden decir una vez que se ven los errores cometidos y también cuando se ve una administración definitivamente que no camina ni para atrás ni para adelante. Tan mala es esta administración que la hace ver bien una administración pésima. Por eso perdió, pues, Fernando. Porque mucha boca y muy pocas cosas se hizo realmente. Hoy se habla, Fernando, de que la ciclovía es un beneficio para todos, que es un beneficio porque todos los del centro vamos a poder tener un mejor aire, vamos a poder también disfrutar de que la gente venga al centro de la ciudad. Y es lo que yo me pregunto, ¿por qué si hoy se hizo una inauguración donde estaba el centro lleno? ¿Por qué primero no pensar, Fernando, en activar y reactivar los parques? ¿Por qué no volver a las retretas de las 5 de la tarde que nuestros antiguos y nuestros abuelitos siempre estaban presentes en el Parque Montalvo? Yo lo había propuesto, Fernando, porque tenemos que hacer ese tipo de acciones para que los turistas, para que nuestros propios turistas, nuestra gente, tenga un motivo para salir los sábados y los domingos tardes
a disfrutar un momento de familia aquellos que viven en el centro, ¿no es cierto? Pero aquí las cosas se hacen al revés, Fernando. Aquí las obras van porque van, Fernando. Y dicen, bueno, ya tenemos un parqueadero, dicen, por el Parque 12 de Noviembre. Ahí podemos dejar el vehículo. Fernando, te soy sincero. ¿Tú dejarías tu vehículo ahí y cruzarías el Parque 12 de Noviembre? Sigue junto al mercado, pues, donde está la prostitución y más delincuencia. O sea, es complicado, complicado. Primero hay que limpiar, hay que dar seguridad al sector, porque si no estamos haciendo algo que no funciona, pues. Perdóname, lo que tú acabas de mencionar es una realidad. Y la zona roja ya no solo que es allí o al frente, sino que se ha extendido inclusive por la 12 de noviembre hasta la Montalvo, por la mera frente al parque, por la Juan Benigno Vela está dando la vuelta otra vez para llegar hacia la 12 de noviembre por la calle Montalvo. O sea, por favor, la zona roja está en Olmedo, la zona roja está en estas callecitas que no sé el nombre, lamentablemente, alrededor del mercado central. ¿Cómo alguien va a cruzar por allí y menos a determinadas horas? O sea, lo que dices es razonable y es preocupante. Porque el municipio, si bien abre un parqueadero allí, hay que darle facilidad a la gente para que pueda dejar su vehículo allá. Hay que darle certeza y seguridad. Yo dejo el carro, te cruzas el parque y te asaltan. ¿De qué sirve, pues? Días anteriores hubo un video donde 3 personas estaban asaltando a una pareja a plena luz del día y la persona que estaba filmando con el teléfono fue amenazada y perseguida, Fernando. El señor estaba en un vehículo filmando, Fernando, a plena luz del día. ¿Dónde estaban las autoridades? ¿Dónde estaba la policía? ¿Dónde estaban todos estos entes que nos dan o deben dar, hacernos sentir seguros, Fernando? ¿Y por qué precisamente la ciclovía, Fernando, tiene que ser por la calle Bolívar, cuando sabemos perfectamente que la avenida 12 de noviembre es mucho más amplia, ¿sí? Donde se pudo haber hecho una ciclovía mucho más tranquila y una de prueba, porque esto es una prueba, ¿no es cierto? Si ahí voy a hacer un cambio tan grande como es esta infraestructura bicentenaria, ¿no es cierto? La avenida de las Flores, ¿por qué no haber peatonizado ese sector, Fernando? ¿Por qué? Porque seguramente es peligroso, ¿no es cierto? Porque seguramente hay prostitución, porque seguramente hay venta de droga, porque seguramente ahí sí vas a estorbar a los buses o al transporte de ciudadanos, ¿no es cierto? Esa es la razón, Fernando. O sea, aquí las cosas se están haciendo a la buena de Dios, Fernando. O sea, se les ocurrió también al señor Fernando Callejas, y tengo que referirme a él, porque él siempre ha dicho que el centro tiene que ser peatonizado, que definitivamente tiene que peatonizarse todo el centro. ¿Y sabes por qué lo dicen y lo hacen, Fernando? Porque ellos no viven del comercio. Ellos no son personas que han vivido del comercio. Ellos han tenido sus grandes empresas o simplemente son personas que han vivido en su oficina y su trabajo es la oficina, Fernando. No son como la mayoría de ciudadanos ambateños que tenemos nuestros negocios y que vivimos de él y también tenemos que disfrutar de la ciudad y tener un ambiente sano para poder trabajar. Por lo tanto, Fernando, las cosas tienen que ser consultadas, tienen que ser llevadas a cabo mediante un objetivo hasta para poder, como comerciante, colaborar con el mismo y saber si es que estas soluciones que se pretenden dar van a ser o no una solución. Es importante mencionar aquello. Y otro de los temas que está saliendo recién es la gran cantidad de gente de Cuenca, de Riobamba, de Guaranda, de Quito, de Cotopaxi, que llegaron a trabajar en el municipio en los últimos tiempos. ¿Acaso no hay gente en Ambato? La caridad no tiene que empezar por casa. O sea, perdóname, pero cualquier empresario sabe que si tengo mis hijos grandes y no tienen trabajo y si les puedo ayudar, con ellos empiezo. Y claro, también contrato a otra persona, pero primero los de casa. Y eso es lo que le preguntan al municipio. ¿Por qué? Por poner un ejemplo simplecito, que es importante decirlo. Por ejemplo, el coordinador y el jefe de compras públicas son de Riobamba. El señor procurador del municipio, aquí donde tenemos un montón de abogados, porque todas nuestras universidades entregan el título en jurisprudencia, vienen trayéndolo de Quito. O sea, ¿qué mismo pasa? ¿Qué mismo ocurre? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué tanta gente de afuera trabajando en la ciudad de Ambato? O sea, no tenemos ese tipo de profesionales, porque si no los tenemos, sí traigamos los de afuera. Pero si los tenemos, ¿por qué damos preferencia a la gente de afuera?
mi estimado Fernando, y eso sucede casi en todas las áreas del municipio. Recordemos también que ahí tienen ya un señor en marketing y publicidad, ¿no es cierto?, que ahora se encarga de la comunicación de la ciudad, del municipio, informando lo que hace el municipio hacia la ciudad. También es de Quito. Se habla, mi estimado Fernando, de un grupo que antes eran candidatos por la lista del PRIAN en la ciudad en la ciudad de Quito y que estuvieron para concejales, que ahora como no ganaron, Fernando, de uno en uno los han venido trayendo hacia acá, Fernando. ¿Con qué situación? No tengo sino otra que decir de que por ahí hay algo amarrado, algo arreglado, Fernando, porque ver que tengan unos grandes títulos o una gran experiencia definitivamente me queden las dudas. Primero, porque la falta, por ejemplo, de capacidad de información de la persona nueva es evidente, Fernando. La persona que estaba anteriormente ahí estaba manejándolo de la mejor manera posible, pero de repente parece que lo que se quiere es un marketing político, porque fíjate, a pesar también de recordar los contratos que ya no se habían dado, se tuvieron que pagar esos $3,000 del contrato que se dio a este periodista El Pato. Sí, se tuvo que cancelar ese valor y no se ha quedado en nada. Los concejales tampoco no dicen absolutamente nada. Aquellos que están llamados a fiscalizar y legislar tampoco han dicho nada. Se produjo un incendio en el Casigana y lo primero que hizo en una rueda de prensa es culparse al GAT parroquial de Totoras. Entonces, Fernando, ¿de qué buenos profesionales y qué calidad de profesionales estamos hablando? Hoy tienen ya una denuncia en la fiscalía que la hizo una concejal, mientras que los 11, 12 o 12 concejales restantes, Fernando, ¿qué está pasando en el municipio? ¿Se están comprando conciencias, Fernando? ¿O es que definitivamente nosotros no sabemos la realidad que se está viviendo en el municipio de Ambato? Los concejales han guardado total y absoluto silencio. Una, dos personas han hablado, pero los demás en total y absoluto silencio, Fernando. Ni siquiera aquellos llamados que están en la presidencia de la fiscalización no han dicho absolutamente nada, Fernando. Entonces, ¿qué es lo que podemos esperar de un municipio que todavía le falta un año y pico para seguir laborando? Seguir teniendo obras que de repente sean un chispazo, Fernando. Hoy estamos hablando ya de comprar vacunas, que se ha destinado, dice él, así lo leí en la prensa, $1 millón para comprar vacunas. Yo creo que ya debería estarse formando un buen grupo de asesores, Fernando, no solamente de médicos, sino también gente que sepa la importación de estos productos como son la medicina. No cualquiera puede importar medicinas. La importación va a ser complicada porque tienes que tener una cadena de frío. Muchas veces cuesta más del transporte que el producto que viene refrigerado, ¿sí? Y por lo tanto, Fernando, eso no se está haciendo. Es decir, las cosas se están haciendo de los dientes para afuera. Recuerda que esto va a tener muchas implicaciones también sociales y también emocionales, Fernando. Si se ofrece algo como esto en esta necesidad, definitivamente habrá que pensarlo bien y pronunciarse con términos técnicos y adecuados para que la gente tenga muy buenas expectativas de lo que se está haciendo. Aclaración nomás, el señor Borja no es periodista. Y no me refiero a que tenga o no tenga título. Me refiero a que nunca ha ejercido aquello. O sea, me refiero a que el señor es un empleado de radio, que es muy diferente. Empleado de radio como lo he sido yo toda la vida. Gente de trabajo de radio. Pero de allí a tener un título o ejercer periodismo, nunca lo ha hecho. Nunca lo ha hecho. Nunca ha estado con una grabadora, nunca ha estado con las autoridades haciendo periodismo serio. Sí, en los últimos tiempos tengo entendido que está tertuliando con mucha gente, pero eso no es periodismo. Eso no es periodismo. Una cosa es tertulia, otra es buscar información y buscar la verdad, que eso es periodismo. Lo otro, respetos para toda la gente, el ejercer, el realizar un programa de variedades, no, o sea, no lo convierte ni en más ni en menos. Y me reitero, allí hay un pago doloso que tiene que ser investigado por las autoridades en el momento que sea correspondiente. Yo no lo culpo al señor. Él puede pedir $10,000, $100,000, $1 millón. Cada cual vende lo que puede y al costo que él quiere, porque le pertenece a él. Yo no lo culpo a él. El culpable es quien se salta la norma y paga no de su bolsillo, sino del bolsillo del pueblo valores que para esta zona del país son ilógicos, son irracionales, no son normales. De alguna manera, sin embargo, le agradezco que empiece a cobrar esos valores, porque eso significa que el resto, que hacemos mejor trabajo, tenemos derecho a cobrar esos valores y más altos. Y eso sí,
Hay que decirlo, yo lo digo con todas las letras, porque así tiene que ser, así tiene que ser. No es cuestión de enojarnos ni de pelearnos con nadie, menos con el Señor. El Señor no, para mí no tiene la culpa. El que le paga es el que tiene la culpa y tendrá que responder legalmente en determinado momento ante las autoridades. Me quedo pensando en este tema y ya para cerrar, nos queda como preocupación lo que tú decías hace un momento. Esto durará 15 días y el tiempo pasa a prisa, pasa rápido y pasa veloz. Pero lo de fondo, lo trascendente, es qué pasa si perdemos todos estos apoyos y estas ayudas internacionales. A vivir solo de lo que el pueblo tenga y poniéndole más impuestos y más impuestos y más impuestos a la gente. Me parece que esa es la única solución cuando se tiene un pésimo administrador, Fernando. No se ha hecho absolutamente nada, ningún trabajo en lo que son algunos consulados, porque es importante la ayuda que este momento, por ejemplo, ayer compartí en mis redes sociales, compartí la ayuda que tiene Japón, la Embajada de Japón, con proyectos de ayuda social, con proyectos que colaboran con la gente que hace producción y con muchos emprendedores, Fernando, pero ahí tenemos que tener el acercamiento de las municipalidades, de los GAT parroquiales, es decir, gestión sí se puede hacer, Fernando. Cuando uno tiene, y yo qué sé, llamarlo el corazón limpio para que la gente pueda surgir, cuando tú puedes hacer gestión para que todos podamos surgir, definitivamente las cosas se pueden dar. Hoy, pues la GIZ ya dio ese dinero y yo creo que no se va a perder ningún apoyo, Fernando, sino más bien es el hecho de no haber invertido en una zona donde habíamos o podríamos haber aprovechado todos y cada uno de esos ingentes dineros. Como tú bien lo dices, pues si se hubiese hecho una ciclovía en un lugar accesible, en un lugar ya predestinado, en un lugar que ya se estudió hacerla, pues imagínate que una jardinería hubiese durado más de 15 días, que la pintura durará más de 15 días. Hoy también se han eliminado señales donde se daba o se decía que ahí te podías estacionar. Se quitaron, tendrán que volverse a poner. Ojalá se llegue a ese punto, Fernando, y ojalá también nos den los datos necesarios estadísticos para saber si la gente aceptó o no la ciclovía en la calle Bolívar. Caso contrario, pues nos dirán que todo es positivo y esa obra va porque va. Horrible porque va en contra de la ciudad. Mi querido Livio, muchas gracias. El tiempo es nuestro peor enemigo. Siempre un gusto platicar contigo. Siempre un grato saludo a todos quienes nos acompañan los días jueves. Muy amables. Un abrazo. El ingeniero Livio Cornejo con nosotros es colosal, la que sí le dice la verdad. ¿Qué más? ¿Todavía sigues? Oye. Ya le voy a llamar.